Tal vez me levanté la mano y así. Qué cosa. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Qué bueno verlos por este medio aquí nuevamente. Ahora sí, estábamos hablando de que se nos nota que estamos en la cuarentena y que no hemos salido. ¿Por qué? Tenemos pelo largo, tenemos cabello de barba y bigote. Pero eso es bueno, eso hace que nos estamos resguardando y que muchas personas también lo están haciendo. Y espero que ustedes también. Hoy cuando me levanté, pues fue algo diferente. Estaba como que algo triste, se podría decir, pero después de un versículo que se los quiero compartir el día de hoy para que nos motive, para que nos llene de energía y sobre todo para que sea de bendición para nosotros. Está, y yo creo que la mayoría lo conoce, está en Isaías 40:31, pero dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué alegre saber que nuestras fuerzas, que nuestra energía depende de Dios y que Él hace que todo vaya fluyendo y que esté al tope. Y el día de hoy, en este servicio, quiero que tengas tu energía, tu fe al máximo, porque será de bendición para nuestras vidas. Te pido que cierres tus ojos donde estás, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por Jesús, este gracias. servicio. Gracias, has tenido este cuidado con nosotros, mi Dios. Oramos, Señor Jesús, para que todo lo que vayamos a hablar, todo lo que vayamos a hacer, mi Dios, sea por ti, mi Dios, sea de tu palabra, sea de tu bendición, que construya en nosotros, mi Dios, mi Dios, que seamos personas firmes, que seamos personas que tengamos esa fe, Señor Jesús, al máximo. Te pedimos, Señor Jesús, de que tú nos puedas bendecir. Guárdanos, mi Dios, te encomendamos delante de ti, ponemos este servicio en tus manos, Señor Jesús. En tu nombre, amén y amén. Bueno, Amén. es momento de dejarle el tiempo a la alabanza, así que con un poquito de ánimo, ponle más y no te despegues de este like. Muchas gracias, Dani. Para empezar, gracias a todos los que nos están viendo por estar presentes de forma online. Y de nuevo digo, qué bueno que nos están viendo desde sus casas, todos esperando que, siguiendo las instrucciones debidas, tomando precauciones. Y bueno, vamos a empezar. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, nunca derrotado, perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo vuelve soy. Aunque triste en la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
ahora le vamos a dejar el tiempo a Pablo. Hola a todos. Ahí donde están, los quiero invitar a que puedan cerrar sus ojos y podamos tener un momento en el que nos podamos conectar con Dios y adorarlo desde nuestros hogares y poder convertir cada hogar, cada sala, cada habitación en una habitación donde esté y se encuentre la presencia de Dios. Y ¿por qué no declaramos hoy y cantamos la gracia infinita del Señor? Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí. Gracias por el sacrificio, Jesús, por amarnos, perdonarnos. Gracias por ese amor que sin importar qué hagamos y dónde estemos, nos busca y nos encuentra y nos perdona. No hay sombra
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 por mí. Puedo pagarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor sin condición. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, nuestra maldad. Pues gracias por estar conectados. No se desconecten de lo que falta y recuerden que aún en casa podemos seguir adorando a Dios. Mejor si es en familia o en persona. Así que los invito a que sigamos adorando a Dios y pues gracias por estar acá. Gracias, Pablo. Es increíble saber que muchas veces, y nos ha pasado en este tiempo, que a veces nos encontramos encerrados en nuestras casas, que nos sentimos como que algo nos agobia o que nos sentimos como que estamos de bajón, pero cabe recordar que entrar a la presencia de Dios, poner música, adorarle, escuchar una porción de la palabra, leer un versículo, alimenta a nuestra alma, nos entusiasma y sobre todo nos motiva a seguir luchando, a seguir esforzándonos y sobre todo a hacer las cosas mejor. Es momento de escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas, así que Liz, el tiempo es tuyo. Gracias, Dani. Antes de quitar el mosaico, quiero hacerles una pregunta, aprovechando aquí a mis panelistas invitados. Gracias, Pablo, Dani, Manuel y otro montón de gente que siempre están disponibles para el trabajo, para seguir compartiendo de la palabra de Dios, para pues, disfrutar también la compañía unos de otros por estos medios. Hace alrededor de 4 semanas
comenzamos a comunicarnos un poquito ahí en las mañanas por medio de los devocionales de una vida con propósito. Y hemos querido como trabajar bastante, entender bien el tema de propósito de Dios para nuestras vidas. Y en esa construcción hablamos hace exactamente una semana acerca de ese rol de nosotros, los cristianos, el rol de las personas que estamos guardados en casa en medio de esta crisis. El día domingo el pastor David nos platicó acerca de esta historia de los siervos a quienes se les dio pues algunas cosas que administrar y entendimos un poquito ahí que en esa intersección de nuestras capacidades y de las necesidades que hay en el mundo, bien podría estar nuestro llamado. Y hoy queremos abordar un poco el tema de la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que hemos escuchado repetidamente que Dios tiene un plan para nosotros, que es un plan bueno, y nos dicen, abraza el plan de Dios, vívalo, pero en el día a día, en la práctica, al menos para mí, esto no es tan fácil. Descubrir cuál es ese plan, cuál es la ruta, no es para mí intuitivo, digamos. Y por eso quiero abordar ese tema y quería que cada uno de ustedes me dé rápidamente ahí su experiencia en cuanto a la búsqueda de esa voluntad de Dios. ¿Cómo les ha ido, cómo les va en tratar de alinear su vida a lo que creen que Dios quiere de ustedes? ¿O cómo lo manejan? A ver, Dani, comencemos ahí vamos a comenzar en orden de edades. Creo que me los puedo. Cuando hablas de la voluntad de Dios, se me viene a mi mente el propósito que Él tiene para mi vida y algo esencial y conciso, se podría decir. Primero es buscarlo a Él. Si amas a Dios, si entregas tu vida a Dios, tienes una relación con Él, tienes una comunicación. Entonces, al momento de tener una comunicación con Él, podrás atender al llamado, incluso a la dirección correcta que debes seguir. Yo sé que muchas veces tenemos nuestros propios planes, nuestras metas que queremos llegar, y hay momentos en los cuales tal vez lo que yo tenga en mente no es, y rápido decimos, es que no es la voluntad de Dios. Y en mi mente digo, pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué la gente rápido mete eso de no es la voluntad de Él? Entonces, considero que en la voluntad se refiere al plan que tiene para mi vida. Entonces, es una búsqueda constante, es de todos los días, pero si yo cumplo lo primero que es acercarme a Él, si yo cumplo en lo que es leer su palabra, en orar, meditar y construir una relación con Él, considero que eso sabré y conoceré la voluntad, algo que en mi vida pues he venido haciendo desde que cambié de carrera a lo que estoy acá. He visto cómo la voluntad de Dios se ha ido formando en mí y he sabido y estoy seguro cuando sé que es el plan que Él tiene para mi vida. Ok, muy nice. A ver, Manuel, denos su opinión por ahí. Imagínese que le dice la gente, y seguro esto lo ha oído, mira, la voluntad de Dios es la llave de tu futuro, del resto de tu vida. ¿Cómo se siente cuando oye algo así? La verdad se siente bastante bien, porque es que es cierto, la voluntad de Dios es como la llave de nuestro futuro y todo esto, pero hay veces que la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos, y eso es lo que a veces a nosotros nos duele y no es fácil encontrar la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos un plan, queremos encontrar algo, queremos tener algo, pero simplemente no se da porque no es la voluntad de Dios. Y hay gente que se enoja, y como dijo Dani, es que no es la voluntad de Dios o algo así, ¿verdad? Y bueno, es una cuestión muy difícil, pero como dijo Dani, es algo que se encuentra si tú estás perseverante en lo que vendría siendo la relación con Dios, si estás buscando de Dios, ya poco a poco vas entendiendo, porque realmente no es fácil entender lo que vendría siendo los planes de Dios y la voluntad que Él tiene para nosotros. Ok, no es fácil, eso es interesante. A ver, Pablo, el más joven de este Dream Team que está hoy aquí en pantalla. Bueno, usted está a punto de graduarse del nivel medio del bachillerato.
con planes, con proyectos, tomando decisiones de la carrera de la U y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo juega la voluntad de Dios o el propósito de Dios para su vida en todo esto? Pues, bueno, por lo que he vivido, considero y he visto que pues esta edad en la que más choca el tener que tomar decisiones, porque son decisiones que apuntan a futuro, ¿no? Usted lo decía, tengo que tomar decisiones de carrera y de mi carrera depende de mi futuro, entonces son De decisiones que hay que esposa pensar, todavía no. o sea, y son cosas que tenemos que pensar bien, o sea, y, bueno, lo principal es ir descubriendo la voluntad de Dios conforme el tiempo, porque a veces quizás queremos saber la voluntad de Dios, o sea, de una vez, va así hasta cómo va a morir uno, pero al menos bueno, yo lo considero bonito es ir descubriendo la voluntad de Dios y ir de la mano de Él, tomando las decisiones porque a veces podemos pensar que estamos tomando una decisión cuando es la voluntad de Dios y cuando realmente no es la voluntad de Dios, entonces ¿Cómo es saberlo? como, es como muy importante, ya Manuel y Dani lo han dicho, estar muy conectado con Dios y pues dejarle a él el control y él nos va, o sea, él muestra su voluntad conforme va pasando el tiempo, pero creo que lo importante es pues estar con él y estar seguros de estar con él al momento de tomar una decisión y haberlo consultado con él y saber para lograr entender si es la voluntad de Dios. Sí, ¿quién no ha estado en un examen y de repente siente que le va yendo muy bien? Cuando el catedrático se para y pasa por ahí, dice, muchachos, ¿se acuerdan que tal cosa? Porque miro que muchos se están equivocando. Ah, la dice uno, seré yo maestro, porque estaba muy seguro de todo hasta que estaba inseguro. Todo iba muy bien hasta el momento en que me plantaron esa duda y con la voluntad de Dios a veces esto puede suceder. Vamos a pedirle a Dios dirección entonces para que nos guíe en, en esta noche. Bendito Padre Celestial, esta noche pedimos, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que puedas hablarnos, hablar al corazón y dirigirnos, Señor, para poder entender cómo eres tú. Hoy queremos platicar de ese elemento fundamental que es tu voluntad y descubrir un poco de tu carácter mientras hablamos acerca de este interesante tema que a veces desata más preguntas que respuestas, porque vemos la situación que vive el mundo y nos hacemos la pregunta, ¿será la voluntad de Dios? Vemos la forma en que muchas cosas están cayendo, colapsando y decimos, ¿será la voluntad de Dios? ¿Cómo funciona la voluntad de Dios? Y mis amigos han dicho algo importantísimo, Señor. Cuando uno te conoce a ti, cuando uno está conectado contigo, tiene más posibilidades de entender todas estas cosas. Yo te pido que hoy nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón y entender este precioso regalo que es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna vez a mí alguien ha venido y me ha dicho algo acerca de otra persona? Y quizás es como un chisme o una crítica, así algo malvada. Pero cuando yo lo escucho digo, no, no puede ser, no es esa la persona que yo conozco. Tiene que ser alguien más porque estoy seguro que la persona a la que te referís no tiene esas características, no tiene esa forma de actuar. Y en el caso de Dios suele suceder así. Muchas personas vienen y plantan dudas en el corazón de nosotros, en el corazón de las personas, haciendo preguntas difíciles, porque son difíciles. ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué tienen que morir los niños? ¿Por qué hay desnutrición? ¿Por qué hay tanto caos, tanta perdición? ¿Y por qué Dios no interviene? Y a veces nos sentimos un poquito como confundidos y decimos, sí, bueno, pero yo sé cómo es Dios, cómo me ha amado, cómo fue a esa cruz a darse por mí. Y me parece que no es la clase de persona que se deleitaría en que haya sufrimiento, en que haya dolor en el mundo. Muchas personas preguntan acerca del tema de la voluntad de Dios y muchos se frustran cuando las cosas en su vida no les salen como ellos quisieran que fueran.
porque entonces comienzan a cuestionar la dirección que Dios le ha dado a sus vidas, comienzan a cuestionar el control que Dios pueda tener o no tener en sus vidas. Y creo que hay una razón por la cual sucede esto, y es que muchas personas no entienden la naturaleza de la voluntad de Dios y no saben cómo descubrirla. Si uno no sabe la naturaleza de la voluntad de Dios y no sabe cómo descubrir su voluntad, es muy posible que nos podamos sentir inseguros, que nos podamos sentir como en roce, como en fricción con Dios. Y hay una palabra que usamos mucho en el Ministerio de Jóvenes, que está en Romanos capítulo 12, versículo número 2, y dice así, esta es la nueva versión internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hasta ahí todo bien. Pero luego dice que esta renovación de la mente nos va a permitir algo. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, si quisiéramos tener un planteamiento amplio de cómo es la voluntad de Dios, porque es importante conocer cómo es esa voluntad de Dios, cuál es el carácter de la voluntad de Dios, podemos ver aquí 3 características que son bastante descriptivas. En primer lugar, la voluntad de Dios es buena. El plan de Dios es excelente y beneficioso para la vida de las personas. No siempre parece así, pero lo es. Es una de sus cualidades de la voluntad de Dios, que es bueno. Si recuerdan lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que Dios hace que todas las cosas obren para el bien de los que le aman. Él coordina todas las situaciones que suceden alrededor de la vida de una persona para su beneficio. A veces escuchamos historias bien negativas o de situaciones terribles que alguien vivió, pero cuando las ve en retrospectiva, usualmente dicen, bueno, ahí aprendí muchas cosas, allí tomé una decisión de cambiar, en ese momento yo me acerqué a Dios, y como que uno logra ver cómo eso negativo obró para bien. Yo tengo una buena historia al respecto. Yo en el año 2013, a mediados más o menos, comencé a viajar muchísimo a El Salvador por mi trabajo, y conforme avanzaron las semanas y los meses trabajando allá, me ofrecieron quedarme de forma permanente a trabajar en El Salvador. Fue una buena oferta económica, de muchos beneficios y muy orientado a lo que yo creía era la voluntad de Dios para mi vida. Porque pues tenía 10 años de estar construyendo una carrera en una empresa y las cosas pintaban bastante bien. A finales de diciembre del 2013 me hicieron una oferta laboral y la acepté. Y dije, me vengo para acá, hagamos todo el trámite, todo el trabajo que haya que hacer. Pero no sabía yo que el siguiente año, 2014, muy temprano en el año, iba a sufrir un incidente en una carretera que me iba a deshabilitar de mi trabajo. Y en ese momento parecía que todo se había derrumbado. En ese momento daba la impresión de que lo que había construido y lo que estaba soñando o pensando había quedado desplazado totalmente. Me retiré de este trabajo, comencé a rebotar por ahí haciendo otras cosas, ¿verdad? Tratando de reinventarme, de reimaginarme, haciendo otro tipo de cosas. Y derivado de eso, se dieron en cascada una serie de eventos. Uno de ellos es que me quedé en Guatemala. Es que conocí a la mujer que ahora es mi esposa, y realmente tuve oportunidad de dedicarme a hacer otras cosas. Fue un giro total a mi vida. En su momento lo vi como un poco negativo, me dieron ganas de regresar a lo que antes hacía, tuve temor de qué iba a hacer adelante, pero conforme han pasado los años,
porque eso fue en el 2014, ya han pasado 6 años, fui descubriendo que Dios hizo que todas las cosas operaran para mi beneficio, para un beneficio que hoy estoy disfrutando, para cosas muy buenas que Él tenía preparado para mí. Una de las cualidades de la voluntad de Dios es que es buena, aunque a veces no lo parezca inicialmente. El Padre es muy cuidadoso y permite cosas en nuestras vidas que a veces son dramáticas. Si recordamos la historia de Job, un hombre que la Biblia decía perfecto en todos sus caminos, vemos cómo Dios permitió que el enemigo, porque el enemigo es el que causa destrucción en nuestras vidas, pero Dios se lo permite. Vemos cómo el enemigo destruyó todos sus bienes materiales, todas sus posesiones. Eso es muy impactante, es muy doloroso. De tener mucho, llegó a tener nada. Pero no solo eso, llegó más profundo el ataque porque el enemigo destruyó también a su familia, le arrebató a sus hijos y finalmente le arrebata su salud. De ser un hombre rico, de ser un hombre pudiente, Job viene a ser una persona que sus hijos han fallecido, que sus riquezas se han desvanecido y tiene llagas en el cuerpo, de manera que agarra un pedazo de madera y con eso se rasca la espalda, se rasca los brazos y su condición es terrible. Sus amigos lo llegan a visitar y como le va tan mal, pues les pasa por la mente que quizás ha hecho algo malo, ¿verdad? Y el juicio de Dios vino sobre él. Y hay una conversación muy, muy bonita en el libro de Job. Cuando tengan oportunidad, es un librazo para leer. Pero la conclusión de toda la historia es que Dios permitió eso para pulir, para llevar a Job de un estatus que era bueno a un estatus que era mucho mejor. Y a veces la comodidad suele ser el enemigo de lo excelente. Somos buenos, pero como estamos cómodos, nos sentimos bien, allí nos quedamos. Pero cuando se nos pone presión, cuando las dificultades vienen, como que comienza a aflorar lo mejor de nosotros. Así que eso es lo primero. Salmo 145, 9 dice, el Señor es bueno para con todos. El plan de Dios es bueno para con todos. Dios no desea que nadie se pierda. Eso es algo que a mí me gusta mucho repetir. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Pero el mundo le rechaza. Y entonces esa oportunidad que Dios da, que es buena y que es para todos, solo la aprovechamos algunos. Bueno, lo segundo es que el plan de Dios es agradable. Algunas veces, y quienes hemos crecido en iglesia, tal vez nos han convencido de que el plan de Dios puede ser aburrido, tedioso y como que desagradable, como que la santidad, como que la voluntad de Dios, como que todo lo que Él demanda de nosotros nos convierte en personas de semblante largo, que no se ríen con nadie, que todo lo divertido es pecado, que todo lo bueno o lo que es agradable es malo y que no debemos hacerlo, no debemos acercarnos, como le dice la serpiente a la mujer, ¿verdad? Dios les había mandado a que no comieran del fruto y por ahí la engatusa el enemigo de que ni siquiera lo toque. Porque así suele ser. Cuando alguien trata de volver negativa la voluntad de Dios, comienza a hablar todas las cosas que no se pueden hacer. Y no reparan en este hecho de que la voluntad de Dios es agradable. ¿Qué quiere decir agradable? Quiere decir que le otorga placer a Dios y a nosotros. Nos satisface. Como Dios nos recibe sobre la base de lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros somos aceptados delante de Él. Y Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, es Dios el que trabaja en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pacientemente nos enseña, nos guía, y lo que Él tiene para nosotros finalmente va a causarnos la mayor satisfacción. Es de cada uno de nosotros que somos estudiantes, hemos sido estudiantes,
las desveladas estudiando, los repasos que uno tiene que hacer y a veces los exámenes finales o ya en la U, los exámenes privados, demandan un montón de uno y hay mucho estrés y en algún momento hasta quizás quisiéramos tirar la toalla y decir, ya no me importa lo que resulte de esto, lo que salga, sale. Pero cuando enfrentamos el examen y lo pasamos, nos damos cuenta que hemos aprendido, nos otorgan un diploma, un título, la familia celebra, todos nos alegramos. Todo esto que en algún momento fue estresante y difícil, queda en el olvido. Y ahora somos profesionales, ahora estamos moviéndonos en otro nivel. Resulta agradable todos esos momentos que quizás no fueron lo más agradable. Así que no es solo posible vivir de una forma aceptable delante de Dios, sino que una forma agradable, una forma que se disfruta. El evangelio es algo que se puede disfrutar. No es algo como, bueno, ya vimos que ahí está la salvación, entonces ni modo, ¿verdad, mucha? Por ahí hay un chiste de una nuestra amiga, ¿verdad? Que vino un artista famoso a Guatemala, artista no cristiano, y ella dice, ¡la qué dichosos los que no son cristianos!, ¿verdad? Porque vino aquel, como quien dice, perdemos, ¿verdad? Por donde estamos, pero eso no es así. La voluntad de Dios para nosotros es buena y es agradable, nos va a causar mucha satisfacción. Y finalmente, la voluntad de Dios para nosotros es perfecta. Y cuando uno oye perfección se puede asustar y decir, bueno, esa no es como que mi cualidad, ¿verdad? Porque siempre que pensamos en perfección nos enfocamos en las cosas que no tenemos. Pero en realidad Dios lo que se está refiriendo aquí es que es algo integral, que es completo. No está hecho a medias, sino que es una voluntad que está bien pensada. ¿Se imaginan ustedes que Dios hubiera reparado en su planificación del universo? Que hubiera dicho, vamos a poner aquí estos animales ahí a ver qué hacen, vamos a poner esos peces ahí en el agua a ver qué comen. No es así. Él hizo una planificación detallada que los científicos la pueden ver. Cada vez que los matemáticos encuentran relaciones matemáticas en la naturaleza, cada vez que encuentran simetrías, cada vez que descubren la razón por la que operan las cosas, hay dos caminos para escoger. Uno, pensar que el azar es increíble, es lo máximo, o pensar que hay un creador inteligente, planificador, diligente, que estableció el orden en el que funcionan todas las cosas. Isaías 46:10 nos deja saber que Dios sabe el final desde el principio. Él no juega a los dados, Él no tira ahí a ver qué pasa, qué sucede, sino que Él está atento a su plan, a sus proyectos, a lo que Él mismo ha construido. Y nosotros podemos estar seguros de que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. En los congresos o las charlas de noviazgo con los jóvenes, a veces algunos preguntan, mira, ¿y será la voluntad de Dios que yo me case con la más fea, verdad? Porque parece que es la más espiritual o parece que es la más bien portada. Y como que la voluntad de Dios fuera algo desagradable. Y acuérdense que no hay personas feas, solo bellezas particulares. De cualquier manera, la voluntad de Dios para tu vida, aún en ese aspecto, en el aspecto de la pareja, de la persona que va a estar a tu lado, es una voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser beneficioso para ti, que va a traer beneficios a tu vida, pero además que te va a resultar agradable, te va a traer placer, y no solo eso, sino que además va a completar cosas en tu vida, va a ser integral. Bueno, quería decir un tema ahí con el que los jóvenes se identifiquen para poder entender esto de bueno, agradable y perfecto. Pero ahora, si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, lo que sigue entonces para nosotros es ¿cómo la descubrimos?
¿Cómo descubrimos esta voluntad de Dios? ¿Todo lo que ocurre es voluntad de Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Todo lo que ocurre es voluntad de Dios? Cuando consideramos la voluntad de Dios, hay algunas preguntas que nosotros nos hacemos y la mayor parte de veces tiene que ver con aquello que es inevitable. O sea, ¿es la voluntad de Dios que el COVID-19 se propague por todo el mundo? ¿El plan de Dios se va a cumplir o sí o sí? ¿Podemos nosotros cometer errores y quedar desplazados del plan de Dios? ¿O sin importar lo que hagamos, ese plan se va a cumplir en nuestras vidas? Y los estudiosos han llegado a entender la voluntad de Dios de dos formas bien interesantes. La primera es lo que Dios ha determinado que sucederá. Esa es la soberanía de Dios, la voluntad soberana de Dios. Dios ha establecido un tiempo para que ocurran las cosas y las cosas van a ocurrir. Pero también en la Biblia se deja ver otro tipo de voluntad de Dios, que es la voluntad permisiva de Dios, que es, Dios desea que ciertas cosas sucedan y canaliza los eventos para que nosotros podamos caminar en esa dirección. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, Dios abre puertas que nadie puede cerrar y Él cierra puertas que nadie puede abrir. Y a mí me gusta pensar en eso como andar caminando en un laberinto en el cual hay muchas puertas y pasadizos. Hay algunos que Dios definitivamente cierra. Dios me ve y porque me ama tanto dice, no, esta puerta para Luis Arturo la voy a cerrar porque no le conviene. Y la cierra, entonces esa puerta es una puerta que yo no voy a cruzar. Ahora, ¿está limitando Dios mi libertad? ¿Está limitando Dios mi posibilidad de acción? Bueno, está mostrándome su amor. Yo soy papá, soy padre de un niño de 3 años y en cada uno de los tomacorrientes que hay aquí en mi casa hay una tapaderita plástica para que el niño no meta los dedos o las paletas o los lapiceros o lo que encuentre allí y pueda electrocutarse. ¿Estoy privando yo de la libertad a mi hijo? Pueden venir los derechos humanos a quitarme y decir, mire, deje ahí destapado, si el niño quiere meter los dedos, que se electrocute y va a aprender una lección para su vida. Se termina de poner colocho finalmente. Pero no, en el caso mío y para ejemplificar cómo opera Dios, estas son puertas cerradas porque Él sabe que no podemos manejar ciertas cosas. Algunas veces nosotros le pedimos a Dios por alguna cosa y Él nos dice, no. Y uno ruega y clama y suena berrinche, ¿verdad? Y quiere algo y Dios no abre la puerta. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque Dios es un Padre amoroso y cuando te acercaste a Él, cuando le abriste tu corazón y le dijiste, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador, Él se toma la libertad de hacer estas cosas, de cuidarte y de establecerte en el orden. Si recuerdan el Salmo 139, es un salmo impresionante, ¿verdad? Que nos habla acerca de ese Dios que nos vio cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando éramos apenas un embrión. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Biblia, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que luego fueron hechas sin faltar una de ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10, la Biblia nos revela que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él había predeterminado de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay ciertas asignaciones para las que Dios te ha preparado. Y es natural que nosotros veamos hacia nuestras capacidades, que veamos hacia el talento o las fortalezas que tenemos para descubrir allí la ruta que trazó nuestro Creador. Y hace mucho sentido. Cuando nosotros analizamos un equipo, cuando tenemos un aparato nuevo, comenzamos a observar sus características y a partir de esas características podemos indicar su funcionalidad.
No vemos una banda sin fin, por ejemplo, y decimos, bueno, esto debe ser un videojuego. Pues, tal vez podría ser, pero no tiene las características de un videojuego. Es un equipo para hacer ejercicio. Y asimismo, cada uno de nosotros tiene una cantidad de cualidades, de habilidades que Dios ha dejado allí y las cuales Él va a usar. Dios es un Dios que ama la belleza, pero que también ama la funcionalidad. Las cosas en el universo nos hablan acerca de una funcionalidad y nos hablan acerca de belleza también. Traducido al lenguaje de la Biblia podría ser, hay cosas, bueno, todas las cosas fueron hechas para darle gloria a Dios. Y algunas le dan gloria a Dios. Y otras, además de darle gloria, sirven para un propósito particular. Y ese es el deseo de Dios, las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiero leerles por allí un pasaje más. Primera de Corintios, capítulo número 12, versículo 7, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y aquí hay otra de esas cualidades que nosotros podemos buscar en la voluntad de Dios para entenderla mejor. Dios te dio habilidades, cualidades para servir a otros. El servicio es uno de los elementos fundamentales que Jesús mostró en su carácter y se lo dijo a sus discípulos. Yo siendo su maestro les he servido, he hecho esto, les he lavado sus pies, así sírvanse unos a otros. Y quizás inclusive en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, en el mundo del voluntariado, han abrazado estas frases que son muy parecidas a lo que Jesús dijo. Y ellos dicen, en el servir a los demás está el gozo, está la alegría, está la felicidad, porque lo han experimentado en carne propia. Cuando uno pone sus capacidades y sus talentos al servicio de los demás, encuentra mucha satisfacción, mucho gozo que no encuentra en otras cosas. Y a veces, si somos pues gente de negocios, en el servir a otros, también hacemos dinero y nos volvemos empresarios o ponemos o diseñamos cosas para solucionar problemas de las personas, pero siempre va orientado a servir a las demás personas. Y escuchen lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Cómo descubrimos nosotros la voluntad de Dios? ¿Cómo le hacemos para lograr lo que Él quiere para nosotros? Yo estoy interesado en saber eso. Hoy hemos aprendido que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable, que su voluntad es perfecta. Hemos aprendido que Dios es un Dios planificador, que Él ha planificado todas las cosas. Hoy hemos aprendido que hay pistas de la voluntad de Dios para nosotros en nuestras capacidades, en los talentos que hemos recibido y también en el servicio a los demás. Y ya con eso ya tenemos una sonrisa en el rostro, ¿verdad? Porque pensar en la voluntad de Dios para nuestra vida es como que alguien que nos ame mucho, pensemos quizás en alguno de nuestros padres, que nos diga, hijo, hija, te tengo una sorpresa. El día sábado en la mañana, no hagas planes porque te quiero dar algo. Y es lunes. Y está uno el lunes, bueno, ¿qué será lo que me va a dar? Y comienza uno a pensar qué cosas desearía tener. Y pasa martes, y pasa miércoles, y pasa jueves. Mi deseo es que hoy cada uno de los que están escuchando pueda recibir de Dios esa expectativa de, hijo, yo tengo para ti unos planes que son buenos. Nos gusta ir a Jeremías, ¿verdad? Y recordar que Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Realmente ese versículo, tal como lo explicó el pastor David el día domingo, es específico para un grupo de personas que estaban viviendo un momento histórico, pero revela mucho del carácter de Dios. Mis planes para ustedes son de bien. Esa gente estaba
estaba siendo llevada a esclavitud. Por 70 años iban a pasar desterrados en otro lugar. Sin embargo, Dios les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, para darles un futuro lleno de esperanza. El día de hoy ya voy terminando, el día de hoy tuve oportunidad de escuchar una conferencia de los efectos macroeconómicos, los efectos económicos en Guatemala y en el mundo, que van acumulados ya en estas cuarentenas, que ha sido un asunto mundial, en el cese de muchos negocios, en el detener la producción en muchos lugares. Y cuando uno escucha esas cosas, sí se rasca un poquito la cabeza, ¿verdad? Y dice, bueno, va a estar duro, va a estar difícil, pero qué excelente escuchar a Dios decirnos, yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Por qué se preocupan? Mejor ocúpense. Y el día domingo vamos a listar una serie de acciones que nosotros podemos tomar para conocer la voluntad de Dios. Pero el día de hoy yo quisiera que cada uno nos fuéramos a nuestra cama esta noche soñando en lo que Dios tiene para nosotros. Pensando en lo que Él ha planificado, en la manera en que Él hace las cosas. Y los invito a que disfrutemos ver la naturaleza. Porque cuando vemos la naturaleza, conocemos un poco de Dios. Cuando vemos una flor, un árbol, la manera en que están hechas sus hojas, cómo crece. Cuando vemos a otra persona, miramos el detalle que Dios tuvo para hacer las cosas. Cuando vemos el cielo, un atardecer, ahora que el sol está naranja, eso de las 4 o 5 de la tarde, dan ganas de estar en la playa. Esta es creación de Dios. Esto lo hizo Él. Y Él que hizo todas esas cosas con ese nivel de detalle, está planificando cosas para ti. Está pensando cosas para tu vida. ¡Hala, qué excelente! ¡Qué emocionante! ¿Cómo sabemos más? ¿Cómo conocemos más? Bueno, para no dejarte toda la semana sin una respuesta, ciertamente los jóvenes lo dijeron. Pablo, Manuel y Daniel dijeron tu conexión con Dios. Conéctate con Él, conócelo, cómo es Él, cómo funciona, cómo piensa. Y entonces allí vas a ir descubriendo la voluntad de Dios. Así como podrías estar pensando, bueno, ¿qué será lo que me va a dar mi papá que me citó y tanta formalidad y tanta cosa? ¿Será ese dispositivo electrónico que tanto quiero? ¿Será que me va a dar, no sé, alguna cosa que estemos soñando, deseando tanto? Dios quiere hacer tu vida completa, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué tal si nos emocionamos con eso y comenzamos a explorar, comenzamos a ocuparnos? Que si Dios pensó en estas capacidades que yo tengo para mi futuro, para darme algo, para que yo pueda servir a otros, ¿qué tal si las desarrollo? ¿Qué tal si desarrollo esas capacidades que Dios me dio? ¿Qué tal si soy diligente con mi uso del tiempo? ¿Qué tal si trato de conectarme más con Él? Irle pescando ahí qué es lo que Él está haciendo para mi vida. Y esa es la invitación que esta noche quiero hacerles. Quiero volver solamente a Salmos 139, porque me gusta mucho, es uno de mis pasajes favoritos. Dice el versículo 16 del Salmo 139, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando. Imagínense, un Dios que diseña día por día, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me pusiera a contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. ¿Qué quiere decir eso? Si pudiera realmente ponerme a hacer esa lista grande, cuando terminara todavía estarías ahí haciendo más cosas. Jóvenes, no hay manera que exageremos a Dios. A veces exageramos un poco, ¿verdad? Decimos, es que me la pasé, pero nunca en la vida me la había pasado así. Está bien, pues te la pasaste bien. Pero todos dicen, qué exagerado. Pero exagerar a Dios
No se puede. Si decimos que Él es grande, 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 Él es más grande. Si decimos que Él es alto, 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 Él es más alto. Si decimos que Él es bueno, 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 Él es más bueno. Y Él está diseñando tus días. Tal vez a ti no te parezca mucho, y especialmente porque hemos estado ya 6 semanas en casa. Yo en lo particular he salido poquito aquí cerca donde viven mis papás. Hemos tratado de movernos un poco para ser más productivos, para estar con ellos también. Pero luego, pocas veces a la oficina, cuando hemos tenido alguna situación que resolver urgente. 2 veces al supermercado. Yo me he quedado afuera, ha entrado mi esposa. Entonces digo, Dios, sí son un poquito aburridos estos días que diseñaste, pero en sus planes, Él estaba plantando cosas y haciendo cosas que yo debería estar buscando, en lugar de estar cuestionando por qué estoy aquí encerrado. Debiera tener expectativa, no de cuándo va a terminar esto, sino de qué puedo descubrir hoy de su voluntad, de sus planes, de sus proyectos para mi vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo quiero pedirte, oh Dios, que bendigas a cada uno de quienes hoy se han conectado para escuchar, Señor, de ti, para compartir un momento en este formato digital. Quiero pedirte por aquellos que todavía no te conocen, que no han abierto su corazón a ti, porque mucho de esto que estamos hablando hoy no les aplica. No pueden sentirse cómodos y contentos con ese plan de Dios porque no te han rendido todavía la vida, pero hoy lo pueden hacer. Y si tú eres uno de ellos y hoy quieres decirle, Dios, yo quiero tener expectativa de tu plan para mi vida, yo quiero que se cumpla ese plan en mi vida, pues puedes hoy entregarle tu corazón. Dile, Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito y quiero que vengas a mi vida. Quiero que seas el dueño, el Señor de mi vida. Quiero que se cumpla tu voluntad en mí. Y todos los que somos creyentes, podemos decirle una vez más, Señor, cumple en mí tus planes. Lléname de expectativa, de entusiasmo, de las cosas que tú quieres y que puedes hacer en mi vida. Yo, contigo, soy mucho más de lo que puedo pensar, de lo que puedo imaginar. Ayúdame, Señor, a conectarme contigo cada día. A veces, mientras más tiempo tenemos, más difícil resulta. Pero ayúdanos, por favor. Atráenos a ti, atráenos a tu presencia. También, Señor, ayúdanos a ver este tiempo como un tiempo para servir a otros. A veces a los que menos servimos es a quienes están en nuestra propia casa. Más bien queremos que nos sirvan, que sean ellos los que hagan por nosotros. Cuando tenemos en este momento una excelente oportunidad de sembrar en los corazones de aquellos que muy posiblemente van a estar al lado de nosotros o muy cerca de nosotros por el resto de nuestra vida. A veces invertimos mucho tiempo en gente pues a la que ni siquiera le interesamos. Van a pasar unos años y de ahí se van a olvidar de nosotros. Y quienes nos acompañan en las buenas y en las malas, nuestra familia, a veces los dejamos por un lado. Ayúdanos a valorarlos y a servirles en este tiempo y en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues yo les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Dani, vos nos despedís. Gracias. Y posiblemente te has de preguntar, bueno, ¿y cómo hago para crear una relación con Dios, para conectarme, para estar al pendiente de todo? Y es por eso que tenemos varias actividades durante la semana para que puedas construir esa relación con Dios, para que te conectes y te vayas acercando un poquito más y para dejarte esa semilla de que sigas buscando a Dios. Es por eso que el día de mañana tenemos nuestro servicio general a las 7:30 en la página de Lluvias BDM. Ahí sí que es el servicio que a todos nos corresponde estar presentes también. El día jueves tenemos oración a las 8 de la noche. Es importante que te conectes y en tu casa puedas orar. Te aseguro que será de bendición para tu vida. Y los días viernes tenemos en Instagram nuestro Worship Live desde las 8 de la noche. Es algo genial que está preparado para ti y para que puedas también conectar a través de la música. Y si lo tuyo es más una plática, compartir entre amigos, pues no te olvides que los días sábados tenemos
un café con MR a las 6:30 de la tarde. Te aseguro que te darás muchas sorpresas ese día. Además que nuestros servicios también son los días domingos, tenemos 2, 7:30 y 11 de la mañana. Yo no sé si escuchaste muy bien al principio de la prédica que Luis habló acerca de un devocional diario, pero si todavía aún no lo recibes, te puedes comunicar con nosotros y te podemos pasar ese devocional para que también te llegue todos los días a la mañana. Y para ser puntuales, exactamente a las 6 de la mañana. Te aseguro que serán 2 minutos, 3 minutos súper valiosos para tu vida. Y por último, pues si lo tuyo es leer un libro, no te olvides de escuchar nuestro podcast que está en el Club de Lectura de Huicho. Te aseguro que será de bendición también para tu vida. Gracias por estar conectados con nosotros. Dios te bendiga demasiado. Esperamos verte toda la semana en las distintas plataformas que tenemos para compartir contigo. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Pablo, Manuel, Dani.